How's she holding me up? Not strong enough to the words, for the words. I am giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I am giant. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Los Encanchados. Les esperamos que se la estén pasando súper bien y que no se les olvide ser felices. Perdón, Checo, ya sabes que es frase del día. ¿Cómo estamos, Checo? Bueno, bien, aquí estamos ya esperando otra emisión más para ver esto interesante que estamos viendo del programa del 2022 que se nos viene. Pues, bueno, contento para empezar. Perfectísimo, pues vamos a seguirle, como les habíamos comentado en el video anterior, que fue de los ejes articuladores. Continuamos avanzando con estas perspectivas, continuamos avanzando con nuestra percepción con respecto a cada uno de los ejes articuladores, con respecto a las finalidades, a las funciones con las que como educación física podemos tener. Te recordamos que como canal, pues obviamente el apoyo es para los maestros de educación física y tratamos de llegar a más espacios, así es que por favor compártelo, suscríbete, dale like y no se te olvide compartirlo con todas las personas que creas que esto les pueda ayudar. Pues Checo, adelante, vamos a empezarle. Pues aquí estamos. Bueno, vamos a ver lo que es el eje articulador que se llama pensamiento crítico, ¿no? Que en el video anterior, por si no lo han visto, era el de inclusión. Y pues bueno, ahorita vamos con el segundo, que es el pensamiento crítico, perdón. Y bueno, ya este eje articulador, pues plantea la necesidad de desarrollar en nuestros alumnos y alumnas la capacidad de interrogar la realidad, ¿no? Para oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a los otros y que pasan inadvertidas por considerarse, pues, entre comillas, normales, pero que no son más que construcciones históricas generadas a partir de relaciones desiguales, o sea, las referidas en los dominios del eje de inclusión, ¿no? Y pues bueno, esta parte, este dominio que es como que, bueno, perdón, este eje articulador, que tiene un nombre muy interesante y en los últimos años ha tomado una fuerza más conceptualizada y que hemos ido conociendo un poquito más en estos últimos meses. Y el pensamiento crítico, pues, como lo ven aquí, pues es para que el alumno tenga esa capacidad de interrogar, bueno, ¿qué es esto que pasa? ¿Cómo puedo actuar en caso de que se me esté cometiendo alguna injusticia o que yo me sienta a lo mejor rebasado por, por otras causas en donde tengo que actuar, ¿no? Y defender, pues, a mi persona, a lo mejor, algunos ideales o, digamos, un tipo de conocimiento también podría ser, ¿no? Entonces, a veces en esta parte del pensamiento crítico, pues caemos, ¿no? En situaciones que, pues, son vicios como que del pasado, a veces hasta culturales o formas de pensar en otros años que, pues, ahora, pues, salen a la luz de cómo puedo salir de este cascarón, a lo mejor donde estoy envuelto y puedo, pues, dar mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, ¿qué dices tú de esta parte? ¿Cómo lo ves? Fíjate que, como bien mencionas, yo creo que es una de las enormes complejidades. Está muy relacionado con el eje articulador que vimos anteriormente, el de inclusión, justamente por esa parte del análisis que tiene que tener uno con respecto a la otra persona, ¿no? Al respeto a la otra persona, al cuidado sobre la otra persona. Como a partir de este pensamiento crítico se busca desarrollar de manera gradualmente las capacidades de entender y de analizar la complejidad del mundo inmediato del chico.
Y justamente eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque justamente hay casas, por ejemplo, en las que tenemos violencia, violencia familiar. Y el chico, ese es el punto, del que el chico sea completamente pensante y pueda analizar esa realidad para poder diagnosticar y decir qué es bueno y qué es malo, qué es funcional y qué no es funcional. Y a partir de ahí, obviamente, tratar de ahondar en todas esas experiencias que como acciones pueden tener, que actúan de manera conjunto y que van a influir en la persona, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo y claro el análisis mismo que puede tener la persona sobre todos los demás. Entonces, también lo podemos entender ahora sí el término crítico, del mismo pensamiento que estamos analizando, se va a entender como la recuperación del otro desde la diversidad, ¿no? Y eso es algo muy importante porque tenemos que empezar a meternos ya en la cabeza esa necesidad de la diversidad que existe en las personas. No nada más centrarnos a que son uno, dos o tres, ¿cómo se llama? Somos diversos. Y entendámoslo así, todos somos diferentes. Y esas diferencias que tenemos entre todos son lo que nos hace especiales y que nos hace importantes. Por lo tanto, es fundamental que para la formación de un ciudadano, pues ahondemos educativamente en los valores democráticos, en la justicia, en la parte de los dominios, como bien decías, en este caso el político, en los dominios anteriores que tenían que ver en el eje articulador de inclusión, y pues de ahí caer al punto de nosotros mismos interrogar nuestra realidad. Yo tengo que llegar a ese punto, de yo interrogarme mi propia realidad y oponerme a la injusticia. Por eso es que te decía, si mi realidad, por ejemplo, existe la violencia, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a continuar con la violencia? No, tengo que analizar críticamente y decir, esto no es correcto, yo lo estoy viviendo, pero no es correcto, y por lo tanto, yo tengo que hacer un cambio aquí. Mis acciones tienen que ir hacia el otro lado para oponerme a la injusticia, a la desigualdad, al racismo, al machismo, a la homofobia, a todo lo que podemos ver que hemos tratado dentro de los temas de inclusión y que hay que estar ahí extremadamente importante, ¿no? O sea, respetar las necesidades de la otra persona, respetar ese punto de vista y perspectiva del otro y llevarnos a un análisis donde tengamos el suficiente valor y madurez para poder criticarnos a nosotros mismos, saber qué es correcto y qué no lo es, siempre desde un respeto, no tratando de, ¿cómo se llama?, de marcar a nadie, simplemente el punto de decir, esto que está sucediendo no es correcto y avancemos a lo que sigue. ¿Cómo ves, Checo? Sí, mira, a mí me pone a pensar, ya es que siempre nos enseñaron esta parte de las etapas, ¿no? De las etapas del desarrollo, ¿no? Donde venía que las operaciones, las operaciones concretas, toda esa parte de Piaget, ¿no? Donde venía las operaciones ya, el pensamiento más abstracto, ¿no? A eso voy. Entonces yo sentía que, bueno, yo lo asimilaba de que pues por los niños, a lo mejor cuando ya están en quinto, sexto año, donde pues ya su pensamiento es más abstracto, este, o más, digamos, más formal, ¿no? Entonces se suponía que ahí es cuando ellos ya podrían hacer alguna crítica de acuerdo a un tipo de una situación, ¿no? Así se veía en esos tipos de etapas. Pero bueno, acá yo lo que estoy entendiendo es que, o sea, no necesariamente debe ser un niño ya con un desarrollo cognitivo un poquito más desarrollado, ya en una etapa, digamos, de 11 12 años, donde de su punto de vista, sino que un niño de una edad un poquito más temprana, en edades, digamos, de preescolar y en las primeras etapas de primaria, pues que el niño, o sea, vea, bueno, se me está cometiendo una injusticia, o sea,
tú no me puedes hacer esto porque yo tengo derecho a tal situación, o o me están, digamos que acosando, o ciertas situaciones que a lo mejor pensábamos que eso ya lo podía pensar una persona, eh, pues un niño de 11 o 12 años, y que ahora, pues el niño, o sea, de cualquier edad, tiene que asimilar ciertas situaciones donde puede decir, bueno, esto sí y esto pues no me parece. Entonces yo creo que es algo muy importante que se tiene que cultivar, y me parece muy bien este eje articulador del pensamiento crítico. Se me hace muy interesante y que se debe de explotar bastante en todos los niños, ¿no? En todos los niños que cursan esta parte de educación básica, más todavía para los que ya pues tienen una maduración psicológica, cognitiva, digamos, ya en edades ya más tardías, como en la secundaria, ¿no? Que sería todavía mucho más importante que ellos analicen, y de ese análisis pues lleguen a una conclusión, y lo hagan saber de una forma más justificada. Pero también yo me pongo a pensar en los niños más pequeños y digo, qué importante es ese pensamiento crítico para los niños de edades más tempranas, ¿no? Creo que por ahí voy, y me gusta, me gusta. Yo creo que todo, me gustan todas las partes que le van agregando, pero creo que estas cositas nuevas sí son muy importantes, ¿no? Sí, aquí fíjate que yo creo que una de las partes muy importantes de este eje articulador es el análisis de lo que puede ser en un futuro. Veámoslo desde una realidad que a todos nos compete, ¿no? O sea, em, para todos cuando en algún momento fuimos jovencitos, o chiquitos, este, la música, por ejemplo, que en este caso nosotros escuchábamos, pues a nuestros papás no les gustaba. La música que nuestros papás escucharon a nuestros abuelos no les gustaba. Y así, ¿no? O sea, así nos podemos ir en anteriores. Y esto es un proceso histórico que nos habla sobre construcciones históricas, construcciones donde, no sé si te ha pasado, pero todo mundo casi siempre decimos, la mejor etapa de la humanidad ha sido de este año a este año, y es la que nos corresponde, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que aquí una de los puntos específicos es que tenemos que entender que el mundo es cambiante. Eso es una primordialidad. Eh, no podemos generalizar en decir esto es correcto y esto no lo es, ¿no? Porque eso es importantísimo. Por ejemplo, ahorita una situación que permea mucho, es una enorme problemática y que yo creo que también nosotros como educación física deberíamos de tratar de no meternos, es la situación, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Lenguaje inclusivo. Eh, ahora, ¿qué es lo que dices que es correcto o que no es correcto? Justamente veámoslo, este punto es algo que ha ido progresando, o sea, ha ido avanzando. A lo mejor lo que ahorita, por ejemplo, para nosotros se nos hace o en algún momento escuchamos, ¿no? Es una atrocidad ¿cómo se llama? Al lenguaje, y a lo mejor en unos años va a ser algo normal. Y justamente por eso creo yo que es el punto de, de entender esas construcciones históricas que se han ido haciendo, interrogar nuestras realidades, saber que como el mundo siempre está cambiando, obvias razones, vamos a tener y va a ir avanzando todo este tipo de realidades. Y justamente por eso no podemos dar por sentada que ninguna perspectiva es la correcta. Tenemos que estar abiertos al diálogo, tenemos que estar abiertos a un debate, a una discusión, dar nuestros puntos de vista del por qué ciertas cosas son reales, pero sin tampoco centrarnos a que yo soy el que tengo la realidad y todo lo que yo diga es ley, ¿no? Tenemos que estar abiertos a ese punto de que podemos equivocarnos, de que puede que mi idea a lo mejor no sea la correcta y de que a lo mejor la idea que está teniendo algún otro compañero va a ser la correcta. Y justamente a partir de eso, regresar a la parte que mencionábamos, interrogar nuestras realidades como maestros. Tenemos que pensarlo bien, analizar qué es lo que vamos a hacer,
qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, qué debería de hacer, qué no debería de hacer. En lo particular, por ejemplo, yo siempre se los he dicho, dirijámonos para evitar meternos en estas situaciones como educación física, para meternos tanto en esas temáticas, dirijámonos con respeto para todos, en general, siempre respetando ideologías, conversaciones, pensamientos de todas las personas. Y justamente esto nos va a llevar a poder mejorar, a que a lo mejor esas aportaciones que nos pueden dar los demás nos van a ayudar a ser cada día mejores y a poder avanzar. Entonces, veo complicado esta situación porque es algo que va a llevar tiempo, no va a ser algo que de la noche a la mañana se va a resolver, pero es importante que lo empecemos a hacer. Es importantísimo. En el momento en el que nosotros mismos nos pongamos en tela de juicio para poder decir, ¿qué estoy haciendo? En ese momento empieza una situación de cambio personal y de ahí podemos tener un cambio positivo hacia afuera, hacia la comunidad. Pues claro, ¿no? Es importante, pero así como dices tú, se va a llevar su tiempo, ¿no? Para empezar hay que comprender de cuál es la magnitud de lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, a partir de ahí ver, bueno, cómo lo asimila cada uno en tu centro educativo, cómo lo asimila también la parte ahí en la comunidad y cómo transportar todo eso con los, pues con los niños, ¿no? Con los niños y pues ir formando, ir construyendo. Y pues es algo que es poco a poco, pero bueno, pues para eso estamos en ese canal, para que también vayamos descubriendo esos elementos aquí, porque también nosotros vamos igual, descubriendo y construyendo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves? Así es. Pues como no está nuestra compañera Ana y no está Se nota nuestro que no está barrido normal, el barrio. voy a tratar de hacer un similar, ya sabemos que jamás igual, pero voy a hacer la versión Armando del barrido Del del día barrio. de hoy para poder concluir con nuestro video, ¿vale? Bueno, pues al hablar obviamente de la construcción de un pensamiento crítico, tenemos que empezar por un pensamiento propio. Tenemos que a centrarnos a la idea de generar nuestras propias ideas, tratar de validarlas científicamente, llenarnos de información, llevarlas ¿cómo se llama? A la duda también y tratar de ir avanzando para generar un conocimiento propio. Ahora, el uso de este conocimiento, ¿sí? Nos va a permitir emitir opiniones en en los demás. ¿Por qué? Porque como bien decía el compañero Checo, a lo mejor ahorita con chiquitos tenemos una idea, pero con grandes va a ser otras ideas diferentes. Entonces, este tipo de opiniones las vamos a poder emitir con todos nuestros compañeros y desarrollar un razonamiento fundamentado que de manera lógica vamos a tratar que sea coherente, claro y podamos nosotros expresar nuestras ideas para que también, aparte de todo esto, viene la parte emocional que es sensibilizarnos como personas a las condiciones, circunstancias específicas de cada una de las personas y de los contextos en los que estamos viviendo para tratar de que todo eso influya y que se genere en un solo pensamiento crítico sobre las realidades de los demás. Ese sería, El creo, el barrido, pequeño mi barrido barrido, del día de llama hoy. Diana. Muy bien. Pues bueno, no sé si vamos a ir cerrando, pues agradeciendo, ¿no? A Claro, todas y todos por estar aquí con nosotros y no se olviden de que en la próxima emisión vamos a ver el otro eje articulador, que ya llevamos dos, inclusión y pensamiento crítico, y vamos avanzando, ¿no? Así que los esperamos en el próximo episodio y pues aquí vamos a estar los enganchados
de educación física. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un enorme abrazo y como siempre se los pido por favorcito, compartan este video con gente que crean que nos va a servir, con gente que crean que nos va a ayudar para que nuestra población sea cada vez más grande y podamos hacer mejor nuestra labor. Okay. Compartámoslo y seamos un excelente campo y una excelente forma para demostrar cómo podemos trabajar bien dentro de nuestras escuelas. Okay, muchas Gusto gracias. de verlos. Muchas gracias, Dale. chicos. Un enorme Chao, abrazo dale. a todos. Bye. Sale, adiós. Engancha. Por haber visto este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.